Comunal, la que más quieres escuchar. Ecología y aire libre. La Corporación Educativa Ambientalista Aire Libre gestiona este espacio para compartir información, conocimiento y experiencias en torno a la conservación y el disfrute de la vida, desde el ámbito educativo y el desarrollo social. Ecología y aire libre, una búsqueda hacia la libertad y la felicidad, de 9:30 a 10 de la mañana por esta emisora. Un programa presentado por la Corporación Educativa Ambientalista Aire Libre. Buenos días, bienvenidos al programa de la Corporación Educativa Ambientalista Aire Libre. Mi nombre es Sandra Aristizábal y los voy a estar acompañando en el programa de hoy junto con un invitado muy especial que se llama David Marulanda. David Marulanda es sociólogo, magíster en desarrollo local y regional y tiene estudios de doctorado en gobierno y administración pública. David es una persona muy preocupada por, digamos, todo lo que las situaciones ambientales que ocurren en el oriente antioqueño, principalmente el tema de la quebrada La Marinilla. Buenos días, David, ¿cómo está? Sandra, muy buenos días, un saludo muy especial para ti y para la audiencia del programa Aire Libre. Listo, David, muchas gracias. Vamos a empezar hablando o poniéndonos en contexto acerca de qué es este afluente, de qué es esta quebrada que todos conocemos, vemos a diario, tenemos diferentes sensaciones cuando la vemos. Algunos quizás no les genera mucho agrado, mientras que otras personas tienen alrededor de ella su medio de sustento, tanto pues es una fuente hídrica que tiene un uso importante, pero también por las diferentes vidas que se desarrollan ahí. Entonces, voy a mencionarles algunas características generales de la quebrada Marinilla. El año pasado habíamos tenido ya un acercamiento alrededor del tema de la quebrada, pero vamos a recordar algunos datos importantes. La quebrada La Marinilla nace en el Valle de María y tiene como principales afluentes la quebrada Bodegas, la quebrada del Salto, la quebrada La Tenería, el Morro y Aldana. Entonces todo esto nos habla de una riqueza hídrica muy importante. Adicional a eso, pues a lo largo de su recorrido va a tener la llegada de otras quebradas ya del municipio de Marinilla. Entonces David, digamos que tiene la posibilidad o vive en una zona muy próxima a la quebrada, prácticamente la quebrada casi que es parte de su hogar, y nos va a contar cómo es vivir alrededor de la quebrada, qué sensaciones le genera, qué tipo de vida ve allá, y pues quisiera que nos contara todo lo que sucede allí y dónde está localizado, dónde vive. Bueno, primero, Sandra, muchas gracias por invitarme al programa a hablar de La Marinilla. La Marinilla es una quebrada así que nace allá en la serranía, y muy importante, pasa por el patio de mi casa. Es decir, nosotros llegamos hace 21 años a vivir a ese predio. Ahí estamos ubicados en la vereda del Chagualo, casi que en la frontera entre Santuario y Marinilla, diría en la parte media de la quebrada La Marinilla. Desde que nosotros llegamos desde que decidimos comprar el predio, una de las cosas importantes fue, está la quebrada. Es un predio por el que pasa la quebrada. Y desde ese momento la quebrada empieza a ser parte de nuestra cotidianidad. Empezamos a disfrutarla. Primero mi hijo, después y ahorita más recientemente mi nieto. Y un asunto importante es mi monita, mi novia, mi cómplice, mi novia favorita, mi cómplice, mi parcera. Es aficionada a la fotografía, muy especialmente a la fotografía de la fauna silvestre, específicamente las aves. Entonces, desde que llegamos, empezamos a interactuar con lo que ella nos estaba mostrando, sus imágenes. Y hace más o menos 8 años que ella pudo acceder a unos mejores equipos, empezó a profundizar más en el conocimiento de
una gran diversidad de especies de aves, una gran diversidad de fauna silvestre que habita la quebrada. Eso nos empezó a interesar mucho más por conocer, bueno, ese afluente de la cuenca del Río Negro y a descubrir cosas. Entonces empezamos un poco con justamente su afición a conocer un poco de las aves, las distintas especies de aves migratorias que llegan, las aves acuáticas, a interactuar con la quebrada. La quebrada que además yo me había acercado hace unos 40 años, porque yo soy también aficionado a la pesca deportiva, y entonces la conocíamos y la habíamos recorrido desde ese momento. Nosotros a partir de ese trabajo y lo que hemos aprendido, pues, porque después hemos tenido más tiempo para dedicarle a interactuar con las vidas de allí, hemos en este momento registrado 133 especies de aves, unas 13 especies de colibríes, tenemos unas 12, 14 especies de aves migratorias que año a año llegan a visitarnos. Entonces vemos una gran diversidad. Eso nos hizo interesar mucho más por la vida de ese ecosistema que en esa parte media aún no está tan degradado, que aún buena vegetación. Y en mi casa las aves y la vida llega a visitarnos. Uh-huh. Gracias, David. Es como una especie como de oasis o paraíso en ese tramo de la quebrada, ese sector que si uno lo observa desde la autopista, como menciona David, es en los límites entre Marinilla y Santuario, específicamente la vereda del Chagualo. Está tupido de bastante vegetación, lo que posiblemente permite o atrae la llegada de tanta fauna. En cuanto a peces y el tema de que han sido aficionados también al tema de la pesca, ¿qué peces han encontrado ahí? Desde siempre, pues yo he sido aficionado a la pesca de sabaleta, pues, y otras especies, pero aquí la sabaleta era lo que más nos atraía. Desde que llegamos, pues empezamos a verlas y, como te digo, desde hace 40 años lo recorríamos la quebrada. Yo venía de Río Negro cuando se empezaron a deteriorar la Pereira, el Río Negro, y entonces este fue un afluente que nosotros estamos. No, hay sardinitas, hay diferentes especies pero desde mi pesca, desde mi afición, realmente uh-huh. La sabaleta es la que más nos ha interesado y hemos disfrutado allí. Quisiera también que a partir también de esta presencia de diferentes especies de peces nativos propios de la región, propios de Colombia, que nos contara cómo es la relación también con la nutria y nos cuente un poquito la historia de cómo apareció, cómo la detectó, el tema de las madrigueras que han observado. Bueno, de esa no había hablado, pero ya vamos a hablar de un tema interesante y justo estoy hablando con la especialista en el tema, entonces es muy interesante y surgirán muchas preguntas que después vamos a tener espacio para responderlas. Desde que llegamos, vecinos del lugar nos hablaron de la presencia de nutrias, nunca sabíamos de ella, nunca habíamos tenido como la oportunidad de verla y de reconocer realmente su presencia. Realmente, y como te decía ahorita, el tema es, la quebrada se hizo parte de nuestra cotidianidad, y entonces entre el avistamiento de aves, mi esposa, mi novia, empezó a bajar con la monita, empezó a bajar con Matías. Matías tenía más o menos 3 o 4 años, y empezamos a detectar una suerte de huellas que desconocíamos, no eran huellas de perro. Eso fue muy particular, porque el niño siempre nos decía: tita, son huellas de nutria, son huellas de nutria. Y él venía y con una pequeña tablet que tenía de niño en ese momento buscaba y nos comparaba y nos decía, vea, sí va, mire. Durante mucho tiempo estuvo así, empezamos a indagar un poco más, sí, efectivamente, a reconocer algunas madrigueras, ya empezamos a ver, ya heces heces que no sabíamos de qué era, hasta que se nos presentó la nutria. En cierto momento todavía no la registramos, porque además es muy impactante ir caminando por la quebrada y se aparece esa maravilla
Entonces tú te encuentras con esa maravilla y no piensas ni en celular ni nada. De hecho, uno de los primeros momentos en que se aparece la nutria, la bonita tenía la cámara colgada porque estaba fotografiando aves, y en ese momento la ve y se quedó pasmada y no fuimos capaces de registrarla. Entonces fue muy interesante, fue muy bonito y saber, bueno, hay una nutria. De hecho, empezó la nutria, empezamos a buscar información, así como lo habíamos hecho antes con las aves, de buscar información, de aprender un poco de eso. Empezamos a buscar información, Sandra, y por eso estamos aquí juntos, por eso nos conocimos, porque buscando información de la nutria, de qué estudios habían, de todo, conocí los trabajos que ustedes habían realizado. Qué interesante, David. ¿Cuánto hace aproximadamente que detectaron esos primeros rastros? Que detectamos los rastros hace unos 5 años, unos 5 o 6 años, pero para saber ya qué era la nutria, yo diría, sí, unos 4 o 5 años, no, 5 o 6 años, 5 o 6 años más o menos, sí, porque hace 6 años, 5 años venimos con el tema de la marinilla y sí, ya la habíamos visto. Y los primeros registros que logramos ya de captar sus imágenes, de hacerle video, son de enero de 2023. Sí, ahí fue donde ya, porque ya también estábamos mirando y buscando, bueno, qué bueno registrarla, qué bueno poderla tener y mostrarle a otras personas que está la presencia. Ya muchas otras personas, pescadores de aquí, areneros, otras personas que tienen contacto con la quebrada permanente, ya la habían visto también y la siguen viendo y nos cuentan. Listo, entonces digamos que David, como habitante de los alrededores de la quebrada, nos cuenta acerca de toda esta biodiversidad, tanto de aves, de peces, seguramente también anfibios y reptiles ha detectado, y también de un mamífero muy importante de los ecosistemas acuáticos, que es la nutria. Se me olvidó mencionar al inicio que David es gestor de un canal en redes y también, ¿cierto?, que tienen en YouTube y también en Facebook, que se llama La Marinilla Informa, donde está contando acerca de toda la biodiversidad que hay alrededor de esta quebrada. De hecho, allí pueden encontrar mucho registro fotográfico de aves, también de la nutria, ¿cierto?, en el portal. Y también en ese portal nos está contando acerca de la situación que enfrenta la quebrada. Entonces quisiera que nos contara acerca de, primero, pues cómo es su percepción acerca de la contaminación, que es innegable, es algo que no podemos cerrar los ojos ante esa situación. Y bueno, ¿qué nos cuenta alrededor de esa percepción de la contaminación y cómo puede estar afectando esa biodiversidad que allí habita? Justo La Marinilla Informa surge precisamente porque esa cotidianidad que teníamos con una quebrada linda que nos estaba mostrando esa diversidad de aves, esa diversidad de vida en la Marinilla, justo surge porque se ve interrumpida por un fenómeno de contaminación que empieza a percibirse, que nosotros lo empezamos a advertir por allá a mediados del 2019. Hay cambios en la apariencia de la quebrada, empezamos a percibir gran cantidad de espuma, se veía la degradación de la quebrada y se había cambiado esa dinámica que nosotros veníamos percibiendo. Para ese momento entonces dijimos, no, alertemos, o sea, de pronto se está poniendo en peligro la vida de que está en este ecosistema, en la quebrada, ¿qué estará pasando? Y entonces alertamos a las autoridades, a las instituciones y les contamos, bueno, advertimos, venga, está pasando algo. Las entidades inicialmente acudieron por allá en septiembre de 2019, luego en enero de 2020, y dado que la situación persistía, escribí un artículo manifestando mi preocupación y haciendo un llamado tanto a las autoridades, a los organismos ambientales, a la ciudadanía, señalando, mire, está pasando esto y las vías están... De hecho, hay una cosa que es muy impactante y en ese artículo que escribo se llama La Marinilla, otra quebrada muriendo en silencio, algo así. Entonces,
lo que señalaba, porque para mí fue muy impactante cuando por allá tenía yo como 12 años, conocí el río Bogotá bajando al Tequendama, al Salto del Tequendama, y veía yo la contaminación en ese río y yo decía, que así se irá a poner el Río Negro. Nosotros nacimos cerca al Río Negro y compartimos con él también y con la Quebrada La Pérez. Y eso me impactó muchísimo. Y realmente lo que estábamos viendo entre septiembre, entre finales de 2019 y 2020, que realmente quienes lo advirtieron primero fue Matías y la Monita, realmente era, estamos presenciando una situación similar. Cuando yo bajé a la quebrada, que ellos me alertaron, bajo a la quebrada y veo eso, digo, no, hay que poner en conocimiento a los organismos responsables de esto, y luego hice un llamado entonces también a la ciudadanía, a los organismos ambientales. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues miremos porque hay que poner cartas en el asunto, y ese fue un primer momento entonces en donde empiezo a acercarme a la situación ambiental, y ya por mi forma, por mi formación, por lo que me gusta, además, empecé a mirar también cómo era que operaba el sistema de gestión ambiental, empecé a hacerme preguntas sobre el gobierno, la gestión, la gobernanza del agua aquí en el oriente y específicamente aquí en lo que es la subcuenca de la Marinilla, y a seguir advirtiendo las situaciones que tiene. Prendimos una labor de monitoreo durante 2020, todo el 2020, una labor de monitoreo mostrando cuál era la apariencia de la quebrada. Lo que yo digo, un monitoreo casero donde estuviéramos advirtiendo y mostrando ese problema que se estaba viviendo en la quebrada. Y así surge La Marinilla Informa, para contar qué era lo que estaba pasando, pero además también para mostrar, mire, hay unas vidas que aquí están posiblemente siendo afectadas por esto. Preguntas que aún tenemos, y creo que no hay estudios específicos que nos muestren cuál ha sido el impacto de esos problemas de contaminación que tienen. Uh-huh. Digamos que en ese acercamiento con las autoridades y lo que ha podido conocer, ¿qué nos puede contar acerca del manejo de las aguas negras a lo largo de la cuenca, y también de los procesos de saneamiento y planeación que hay alrededor de ella? Digamos que hay un apropiado manejo, falta, es nulo, o qué nos puede decir sobre eso. A ver, voy a situar un poquito la historia. Cuando nosotros empezamos a advertir la situación, se escribe el artículo, acudieron algunos medios de comunicación y se hizo público el problema. Nos dijeron que estaban, que de ahí en adelante. A ver, lo primero que nos dijeron es, y seguramente esa era la información, lo primero que nos dijeron es una válvula de escape en la planta de tratamiento de aguas residuales, así nos lo manifestó CONARE, la Autoridad Ambiental Regional, es una válvula de escape en la planta de tratamiento de aguas residuales del santuario. Pero el problema ya lo detectamos y fue inmediatamente superado. Solo que la apariencia de la quebrada seguía lo mismo o peor. En ese momento, pues, y nos manifestaron que iban a seguir realizando labores de monitoreo y control, porque cuando nosotros evidenciamos el problema, ellos fueron, tomaron muestras y se hizo un ejercicio de monitoreo de qué era lo que estaba pasando. En ese momento también empezamos a decir, bueno, pero entonces los resultados, a pedir los resultados de esos ejercicios de monitoreo que se habían realizado y que además nos dimos cuenta se venían realizando desde años atrás por lo menos 3, 4 monitoreos según nos manifestaban. El 24 de junio de 2020, la Autoridad Ambiental presenta un informe técnico en el que recoge elementos de un estudio de la calidad biológica del agua que había realizado la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia, y nos presentan también los resultados de las labores de monitoreo que ellos venían realizando. Desde 2017, o sea, los datos que nos presentaba ese informe, desde 2017 hasta la fecha, lo que nos estaba diciendo era: el agua de la Marinilla, entre la Serranía, Valles de María, hasta llegar al municipio de Santuario, es de buena calidad. Desde aquí del santuario, cuando pasa por el santuario, pasa por mi casa, pues allá
donde era la primera planta de tratamiento, la primera planta de generación eléctrica que tuvo Marinilla, hasta Marinilla, la cabecera urbana, agua de calidad media. Y desde Marinilla hasta la desembocadura del Río Negro, agua de mala calidad. Y nos señalaban 3 causas centrales, lo que yo llamaría causas aparentes, causas visibles, pues, las causas inmediatas. La insuficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales no alcanzaba a tratar la cantidad de aguas residuales que en el municipio se estaban generando en la cabecera urbana, tanto en el municipio de Santuario como en el municipio de Marinilla. Es decir, ninguna de las 2 plantas estaban atendiendo los requerimientos de norma, los límites máximos de vertimientos, y no cumplían. Los sistemas de alcantarillado tampoco estaban recogiendo la totalidad de las aguas residuales, tanto en el municipio de Santuario como en el municipio de Marinilla, y se advertían de una serie de vertimientos difusos, que hoy pues, con el nombre ya los conocemos más con lo que hemos aprendido, una serie de vertimientos no controlados que están llegando sin tratar a la quebrada a lo largo del recorrido, tanto aquí en el Santuario como en Marinilla. Son causas que hasta el momento no se han resuelto. O sea, todavía estamos en ese momento. Hay ya avances en materia de, casi que pues hay compromisos de parte de la administración del Santuario, de la administración de Marinilla, en función de atender esta problemática. Pero ojo, llevamos 6 años de haber advertido el problema, y desde el 2017 ya teníamos datos de que la situación de contaminación que tenía la quebrada era problemática, y todavía no hemos tenido una respuesta efectiva en función de atender esta situación. Claro, y con el pasar de los años, las emisiones de contaminantes y esos vertimientos seguramente van a aumentar. Entonces esperemos se pueda dar como... Yo lo señalaba en un texto, Sandra, y es la velocidad de expansión de las dinámicas de degradación, dinámicas productivas, sociales, incluso culturales, de degradación de la quebrada, es muy superior a la velocidad de crecimiento de nuestras capacidades institucionales, organizativas y tecnológicas para atender esos fenómenos. Y entenderlo. Listo, David. En cuanto al tema de la sensibilización, ¿cierto?, de todos los que habitamos alrededor de la quebrada, que depositamos todos nuestros vertimientos allí, ¿cómo percibe, digamos, la participación de la comunidad? Usted hace un trabajo de educación ambiental importante. ¿Cómo está la apropiación de esos espacios de participación? Ya que todos tenemos derecho, lo dice la Constitución, derecho a un espacio y a un ambiente sano, y la protección de ella no debe estar solo ligada a nuestros derechos, sino también a los derechos como tal de la naturaleza. A ver, es que nos preocupamos mucho por el agua para beber, pero justo acá que estamos captando agua para beber, para entregar en los acueductos, eso tiene como consecuencia también tener aguas residuales. Creo que hay un tema de conciencia, o sea, nuestra mirada antropocéntrica, es decir, cuando nos ponemos como seres humanos en el centro de la cuestión, se nos olvida que hay otras vidas. Incluso nuestra Constitución pues tiende a una mirada más biocéntrica, pero yo creo que nos falta mucho. Ese tránsito entre que nosotros somos el centro, a pensar de que la vida y los ecosistemas son el centro, yo creo que una cosa que nos hace falta. De hecho, hasta los creyentes, o sea, el Papa ya nos lo dijo, hay que cuidar la casa común. Y entonces ese es un tema que hace mucha falta en nosotros. En esa medida, pues, a ver, eso es como el centro del asunto. Ahora, en este recorrido, nosotros, pues, después de que advertimos esa situación, de que se hizo pública, pues yo he hecho uso
de los distintos mecanismos de participación y he acudido a los distintos espacios de participación que se hablen. He cogido mi morralito y he ido a tocar las puertas de instituciones con ARE, entregando mi percepción sobre el asunto, las alcaldías de ambos municipios, las entidades responsables, Secretaría de Agricultura y Ambiente, y aquí en Santuario, Secretaría de Obras Públicas y Ambiente. Con ellos hemos hecho recorridos. Bueno, digo, o sea, me reafirmo en lo que señalaba ahora. Esa velocidad de expansión, esa exigencia, tiene una brecha muy grande entre nuestra capacidad de actuar en relación en lo institucional, en lo organizativo y en lo tecnológico. Me parece que en eso es importante que profundicemos y tenemos mucho que avanzar todavía. Listo, David, aprovechando ese tema y que ya nos queda prácticamente un minutico, hablar qué podemos hacer o qué se está haciendo, cómo podemos acercarnos como ciudadanos a conocer lo que está pasando en la quebrada y también a protegerla. Bueno, yo creo que lo primero es que atender las causas para revertir los daños, tanto en este municipio como en Marinilla. La quebrada como su cuenca, intervenirla de manera adecuada. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Primero, conocer esa realidad, conocer las vidas que se están afectando y en esa medida, por supuesto, actuar en términos de eso. Yo he señalado la importancia de un proyecto estratégico, en una alianza estratégica entre Marinilla, el Santuario, las empresas de servicios públicos, las entidades responsables del ambiente, el sistema ambiental, programas y proyectos como Alianza Oriente Sostenible, etcétera, la Provincia del Agua, Bosques y el Turismo y la Autoridad Ambiental, y juntar, integrar esfuerzos y capacidades en función de cuidar la Marinilla y proteger las vidas. Ese es nuestro lema: cuidemos la Marinilla, protejamos vidas. Para terminar, y ahí es muy importante el tema de la participación de las instituciones educativas, lo hablábamos y qué bueno que desde ahí pudiéramos aprender a conocer desde los niños, los jóvenes. Dime, David. Ahí hay un tema importante, incluso ya intentamos ponerlo en práctica, yo creo que se puede recoger y lo propongo aquí, incluso para la audiencia y para las instituciones y para el proyecto, que ya habíamos hablado del tema. El asunto central es, tenemos fuentes que no conocemos cuál es su calidad, las fuentes tributarias, los afluentes de la Marinilla, desconocemos cómo están. Las instituciones que mayor presencia hacen en el territorio son las escuelas, y las organizaciones que también tienen mayor presencia territorial son las juntas de acción comunal. Lo que yo los animo es a que una iniciativa seria, tenemos una red escolar y ciudadana para la protección de esas fuentes, en donde informemos cómo está la fuente, cómo son las vidas que están allí, y demos a conocer esto. Una estrategia que yo los convoco es: la escuela adopta su quebrada, y organismos como los comités ambientales de la Junta de Acción Comunal apalanquemos este esfuerzo. Creo que es el momento en que proyectos como los PRISER que tiene la Autoridad Ambiental Coronare podrían destinar recursos en función de un ejercicio como estos. Listo, David, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este programa de la corporación. Quedan varios temas por analizar en el tintero, y por supuesto esperamos tener el espacio también para discutir mejor esos proyectos de educación ambiental y la posible participación de las instituciones educativas. Muchas gracias David por acompañarnos en este programa tan especial. Muchas gracias a ti, Sandra, por invitarnos. Hasta luego. Ecología y aire libre. La Corporación Educativa Ambientalista Aire Libre gestiona este espacio para compartir información, conocimiento y experiencias en torno a la conservación y el disfrute de la vida, desde el ámbito educativo y el desarrollo social. Ecología y aire libre, una búsqueda hacia la libertad y la felicidad, de 9:30 a 10 de la mañana por esta emisora. Un programa presentado por la Corporación Educativa Ambientalista Aire Libre.